No, ponle... Se ve mejor posicionado ahí, ¿verdad? Ok, el tema de hoy ya está publicado en la página www.minaschurch.org. Se llama Padres Sabios, Hijos Grandiosos 9. Y hoy vamos a ver el tema de la dirección. Pero vamos a comenzar con una oración para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Necesitamos que Él nos venga y nos hable, nos enseñe. Oremos. Padre Celestial, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Pedimos y solicitamos tu ayuda, Señor, tu intervención aquí en este tiempo, Señor, en el que transmitimos y compartimos tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que venga tu Espíritu Santo, Señor, unja las palabras que salen de mi boca, Señor. Sé tú quien inspire, Señor, toda palabra que sale, Señor, aún los comentarios, Señor. Te rogamos que tú quites el velo del entendimiento que hay en nuestras vidas, Señor, y que podamos entender con claridad, Señor, lo que tú tienes y has establecido en tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Que podamos salir de aquí más sabios y transformados, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos viendo toda la serie de Padres Sabios, Hijos Grandiosos, y hemos estado viendo toda una dinámica muy padre. Hoy en la sesión número 9 hemos estado abarcando un montón de temáticas. La crisis de hoy en día en cuestión de las familias y la crianza de los hijos. ¿Se acuerdan la primera sesión? Cómo estamos siendo confrontados por el mundo y están poniendo el mundo a prueba nuestros cimientos, la base de nuestras creencias, en base a qué estamos criando a nuestros hijos. Habíamos visto eso. Vimos también el diseño original, la idea original de Dios. Hablamos del tema de la autoridad de los padres. Vimos cómo la autoridad de los padres es por tiempo limitado y tiene ciertos propósitos específicos. Vimos las deficiencias con las que nacen los hijos. Y en base a eso, a todas las deficiencias, es donde gira todo el servicio y todo el trabajo que hacemos los padres. Si tú tienes bien identificadas las deficiencias de los hijos, vas a hacer un buen trabajo. Generalmente las obviamos. Y vimos cómo suplir las necesidades físicas, un tema sumamente importante. Y a veces obviamos algunos detalles que sabemos que son naturales. Tienes que suplirle las necesidades físicas, sí, perfecto, pero hay toda una serie de principios en cuanto a cómo lo debes hacer, porque en el cómo transmites toda una enseñanza a los hijos. Puedes dañarlos emocionalmente, puedes transmitirle una enseñanza incorrecta acerca de la administración y uso de los recursos. Vimos también cómo suplir las necesidades emocionales. ¿Qué onda con la disciplina de la corrección? También lo vimos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ya todos se compraron la vara de la disciplina? Y le llamamos la varita mágica, que funciona de maravilla. Ok, la disciplina y la corrección, el cómo se debe dar, ¿sí? Cuidado con los abusos, cuidado con no impartirla. Vimos también qué onda con la enseñanza la vez pasada. Cómo somos responsables de la enseñanza de los hijos y cómo se debe impartir por parte de los padres. Un tema muy, muy importante, especialmente porque los papás hoy en día nos estamos siendo muy desobligados de los hijos. Eso vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan de cómo delegamos todo a la escuela, la enseñanza académica y demás, y a la iglesia la enseñanza espiritual? Y son los papás a los cuales el Señor hace responsable de la enseñanza de los hijos. Y la enseñanza espiritual es responsabilidad de los papás, no del pastor, ¿sí? Específicamente de la de los hijos. O sea, no había grupos de jóvenes o de niños en la escuela dominical en los tiempos bíblicos. Era encargo de los padres el resolver eso. Sí, muchos no salían muy gozosos la vez pasada, pero es la realidad. Dios te va a pedir cuentas en cuanto a cómo estás educando a tu familia. Sí, ¿se acuerdan que habíamos visto el ejemplo de Abraham, ¿no? De cómo Dios le decía que no he escogido a Abraham para que instruya a su familia y a sus hijos en mis caminos. Sí, es un tema muy importante. Y así es como Dios lo está manejando. Hoy vamos a ver el tema del gobierno del papá, de cómo los padres proveemos la dirección y el gobierno a los hijos. Sí, es algo muy, muy importante. ¿Se acuerdan cuando vimos las deficiencias de los hijos? Vimos que los hijos nacen sin conocimiento, sin la experiencia ni la sabiduría para escoger lo mejor en sus vidas. No saben ellos. ¿Sí? Y tú en teoría ya
mayorcito, ya con algo de experiencia y algo de conocimiento de la Biblia, tú vas a resolver ese asunto. O sea, no tienen el conocimiento, la experiencia ni la sabiduría y tampoco tienen el dominio propio para tomar la decisión correcta o hacer lo que deben. Porque muchas veces hacer lo que deben no es agradable. Y en teoría nosotros los adultos sabemos cómo obligarnos nosotros mismos, tenemos dominio propio, para hacer lo que debemos o que no es agradable. Los hijos, los niños no saben, no entienden eso. ¿Sí? Ellos prefieren lo que causa, lo que es agradable, lo que es divertido, en vez de lo que es responsable, lo que va a traer bienestar a su vida. Los padres, por lo tanto, son el gobierno que los hijos necesitan para obtener la dirección y la guianza en sus vidas. Como ellos no tienen la capacidad, no tienen la madurez, se les ha puesto bajo tutores, que son los padres. Y los padres van a gobernar la vida de los hijos por tiempo limitado. Y fíjate que cuando hablo de gobernar es porque estás supliendo un servicio, que estás supliendo las necesidades que tienen tus hijos. Ellos no saben. Si ellos estuvieran por sí mismos, cometerían decisiones equivocadas en sus vidas, la echarían a perder, pero tú estás ahí para ayudarle en ese sentido. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del dominio de la autoridad de los padres sobre los hijos, hablamos de ese tipo, de ese servicio. No sometes a los hijos como si fueran esclavos tuyos. Es muy diferente. De hecho, vamos a ver algunos pasajes. Dice, Efesios 6, del 1 al 3, dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces les enseña a los hijos, tienes que estar bajo el liderazgo, bajo el gobierno de tus padres, como sometiéndote a su autoridad. Colosenses 3:20 lo reitera, dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¡Qué heavy! Si dices hoy en todo, sí, en todo. Los padres son los que tienen el gobierno de los hijos total en ese sentido. Sí, dice 1 Timoteo 3, del 4 al 5. Fíjense lo que dice acerca de los candidatos a un puesto de liderazgo dentro de la iglesia. En este caso eran candidatos a pastor o a diácono. ¿Sí? Es el mismo criterio. Se le dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto. Oh, my goodness. Dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Si te das cuenta de la dinámica, dice, sabes que tu gobierno como padre debes gobernar bien tu familia y hacer que tus hijos te obedezcan con el debido respeto. Dices, ¿cómo? Uy, eso es imposible. Hay las formas. Sí. Y si tú aplicas la sabiduría del principio de Dios, vas a saber cómo lograr este resultado. Y aquí te dice Pablo, que el resultado de esto, de tener los hijos en debida obediencia y con el debido respeto, es producto de tu buen gobierno. Fíjate nada más. O sea, tus hijos son una muestra pública de cómo está tu liderazgo dentro de la casa. Cómo estás ejerciendo bien el gobierno dentro de tu casa, con tus hijos y con tu esposa. Sí. Son tu carta de presentación. Gálatas 4:1 lo reitera cuando dice, en otras palabras, mientras que el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Fíjate, dice, ¿cuál es la diferencia entre un niño y un esclavo? Nada. Sí, qué heavy, ¿no? Dices, pero la diferencia es que él es dueño de todo. Y vamos a encontrar que hay unas diferencias. Pero mientras que sea menor de edad, el niño, así como me estoy adelantando un poco, pero el niño está bajo la misma autoridad igual que un esclavo, pero la diferencia del esclavo es que el esclavo se le mantiene así. No se le busca llevar a independencia. Al hijo sí. Al hijo se le instruye todo eso para que llegue a independencia. Es diferente. Los propósitos son diferentes, sí. Pero en términos prácticos no se diferencia porque está bajo la autoridad de sus padres. Fíjate lo que dice Jesús en su relación con su Padre Celestial. De hecho, mucho de lo que vamos a aprender aquí, como se los he reiterado, aprendemos del modelo de cómo ser buenos padres, del modelo celestial, de cómo es Dios como Padre. Y hemos hablado de la importancia porque al final de cuentas tu modelo como tu paternidad debe reflejar el modelo de Dios, porque cuando se termine tu paternidad va a continuar la de Dios. Y si tú no diste una buena paternidad, el shock cultural va a estar crítico para tus hijos. ¿Sí?
Dice Jesús en Juan 8:29, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, dice, porque yo siempre hago lo que le agrada. Esta es la sumisión total, absoluta de parte de Jesús hacia el Padre. Y esta es la teoría, chicos, y suena muy sencilla y toda la cosa, pero la verdad es que involucra una lucha de poder. Y bien difícil. ¿Sí? Los que tienen hijos saben que hay una lucha de poder entre los padres y los hijos. Y desde pequeños, ¿sí? O sea, no es un asunto fácil, porque en su ignorancia, el pequeño, tu hijo, en su naturaleza pequeñosa, ellos van a querer retar tu autoridad. ¿Sí? No va a ser como que, sí, o sea, voy a obedecer a mi papá. No, el enemigo, y por las circunstancias de este mundo caído, va a presentar todo un reto. ¿Sí? Van a retar tu autoridad, van a querer hacer su voluntad, ¿sí? Y van a creer incluso que la decisión que ellos tomen es mejor que la tuya. ¿Sí? Dices, no, y ellos van a estar aferrados a eso, o sea, testarudos. E incluso van a aplicar mecanismos para tratar de dominarte. ¿Sí? Y son bien listos. ¿Sí? Y si los papás no están precavidos en esto, no están listos en eso, se los van a llevar al baile. Hay muchos papás que no ven cuándo, y los hijos bien abusados están ya ejerciendo dominio sobre ellos. Pero bueno, no te debes de preocupar. Por tu lado, tú tienes herramientas que Dios te ha dado. ¿Sí? No solamente el amor y el interés por tu hijo sincero para que él sea criado bien con principios y dentro de la instrucción del Señor, sino que aparte tú conoces la voluntad de Dios y sabes que es lo mejor para él. ¿Sí? O sea, tienes sabiduría. Conoces la instrucción de Dios por medio de su palabra. Y aparte tienes un elemento muy padre. ¿Sí? Que tienes el poder de la vara. ¿Sabes qué se le dio a las autoridades de gobierno para que puedan hacer valer su autoridad? Dice Pablo que se les dio en Romanos 13, se les dio el poder de la espada. Al Padre se le dio el poder de la vara. ¿Sí? Para hacer valer su autoridad. ¿Sí? Para infundir respeto en los pequeños. La vara de la corrección. Y aparte tienes también de tu lado la autoridad de Dios. Él te puso ahí. Tienes el respaldo de Dios. O sea, no debes de temer. A veces los hijos te intimidan. Es verdad. Hay padres que todos están amedrentados por los hijos. Y aparte tienes la responsabilidad. Es responsable sobre su vida. O sea, Dios te va a ser responsable a ti. Entonces, todo eso lo tienes a tu favor. Pero no va a ser fácil. Como les digo, va a ser una lucha de poder. Y todo lo hemos visto. Aquí tenemos algunos con hijos, otros que vienen en camino. Yo tengo hijos, pero todos hemos visto pequeños los métodos de control que ejercen los hijos. ¿Sí? ¿Qué métodos de control se les viene a la mente? Tengo aquí varios. No sé si sea exhaustivo, son los que me vinieron a la mente, pero para que identifiquemos la dinámica. Tenemos, por ejemplo, típico de niños desde pequeñitos, el berrinche. Sí. ¿Sí les ha tocado? Sí. Y lo interesante es que sale natural. Nadie les enseña. Sí. Por ejemplo, yo estoy estudiando homeschooling con mis hijos y tú ves que solito, dices, ¿dónde lo aprendió? Sí, igual que todos los niños. Y en mi caso, Josías era el más berrinchudo. Se aventaba al piso y en su inmadurez, en su ignorancia, pensaba que el piso estaba blandito. Entonces se daba... Entonces, si acaso quería hacer el berrinche para llorar y manipular, terminaba llorando porque se daba un trancazo, porque se dejaba literalmente caer y se daba de trancazos porque no sabía que estaba duro. Lo hizo 2, 3 veces y nada lo volvió a hacer. Sí, y ya mejor cambió la estrategia. Sí, se iba al sillón y más blandito y se aventaba contra el sillón. Pero lo va a hacer natural. Sí, el berrinche es el pataleo, el grito, el escándalo, la protesta, incluso pública. Sí. La estrategia del niño es simple. Es amenaza con destruir tu paz, tu tranquilidad, incluso con llevarte a hacer el ridículo si no haces lo que ellos te piden. Y dices, wow, esta es estrategia de guerra, chicos, ¿eh? ¿Y quién se la enseñó? Solito. Sí. Eso viene así, naturaleza pecaminosa hace que fluyan las cosas de forma natural.
Entonces el berrinche. También tenemos el chantaje. Sí, es diferente del berrinche. En el sentido de que te empiezan a decir, es que no me quieres, o quieres más a mi hermano a mí si no haces esto, o es que eres muy injusto porque a ella sí y a mí no. ¿Sí les ha tocado los frasecitos? No. ¿Qué es eso? O el otro día hiciste lo que me pediste y entonces como que ya le des un favor, ¿no? Así como que... Pero así lo hacen y les fluye de forma natural. O sea, quieren que expreses los sentimientos que tienes para con ellos de la forma en la que ellos quieren. De lo contrario, los niegan por completo o te tachan de una mala persona. Sí. Y ahí tienes algunos papás de que, es que no, ¿qué va a pensar? Va a pensar que soy mi papá. Y tratan de... Hay veces dinámicas de papás en las que buscan suplir su necesidad de valoración y aceptación con sus hijos. Y los hijos los manipulan por eso. ¿Sí? Incluso se da de grandes adultos, en donde tienes al hijo adolescente o adulto y hace el papá lo que sea por ellos. ¿Sí? Porque hay de él si su hija piensa algo malo de él. ¿Sí? ¿Cómo es Dios con respecto a esto? ¿Tú crees que a Dios le importa? O sea, Dios se va a quebrantar y con chantaje, con algo así por... ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Dios quiere matarnos, bla, bla, bla. Y se quejaban así como que fuera un Dios maravilloso, ahí tranquilo. ¿Sí? Bueno, ¿quieres eso? Te vamos a dar. Y les daba su disciplina por pensar en ese tipo de cosas. ¿Sí? Y Dios hasta se hartaba. Dice, ¿hasta cuándo van a dudar de mí, de mis buenas intenciones para con ellos? También la otra forma de control que ejercen los hijos, ¿saben? Y es muy astuta. Es la división. Se divide y vencerás. Así y la aplican. Especialmente con sus papás, a veces te agarran de curva. Recuerdo mi hija una vez le pidió algo a mi esposa y se lo negó. Entonces, sin informarme de la situación del veredicto, llega conmigo y yo, pues, sin estar muy consciente de la situación, se lo doy permiso. Y mi esposa, sí. O sea, ¿qué hizo? O sea, no voy con uno, le voy con el otro, ¿sí? Y a veces hace lo que hace. O llega el hijo contigo y dice, oye, papi, mi mamá me pegó mucho, ¿sí? O, papá, mi mamá no entiende y no quiere comprarme, ¿sí? Y trata de ponerte en contra o hacerte de su equipo, ¿sí? Buscan ganar la simpatía de un padre sobre otro para que pare el castigo o para conseguir el apoyo en lo que busca. Esto incluso lo pueden hacer con los otros familiares. Así llegan a veces con los abuelitos y llegan, mi papá, sí. Y es que mi papá me castigó y los abuelitos, qué malo, ven. Y consiguen lo que quieren, sí. Eso es estrategia de división, y logran juntar gente de su partido para lograr lo que quieren. La otra es, por ejemplo, también la manipulación, cuando utilizan tu compasión y buenos sentimientos por medio del llanto, la tristeza, el miedo, incluso la enfermedad que a veces la fakean, ¿sí? Típicamente la actúan, o incluso su dificultad para llevarte a hacer lo que ellos quieren. Así como que te incentivan, o sea, te hacen ver, si le están sufriendo, le exageran todavía más para que tengas compasión y le pares o conseguir lo que ellos quieren. ¿Se acuerdan de Amón en Samuel, 2 Samuel 13:6? Es algo que ves, o sea, Amón era un hijo de David y se hizo el enfermo. Estoy enfermo. Y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Dame que mi hermana venga a atenderme. Sí, o sea, eso es manipulación, ¿sí? Y a veces las niñas desde pequeñas lo expresan. Yo me he quedado asombrado con Samantha como incluso fakea las lágrimas. Sí, es en serio. Sí, o sea, empieza como, es que estoy... Y nada más, cuando le ves el asunto, sí, a veces empieza a llorar por detallitos o X y Y. Y la forma en que le paro ahí su chantaje, a veces la hago reír, así con las caras y toda la cosa. Y se enoja porque no puede continuar con su chantaje. Como haciendo ver que, tranquila, no es para tanto, no es para que hagas tanto show. El otro forma de control que me ha tocado ver en niños es el blackmail. ¿Saben qué es eso? ¿Blackmail? No. Es cuando sacan tus trapitos sucios para restarte autoridad y lograr hacer lo que ellos quieren. Que te dicen, ¿qué me dices tú si tú eres peor?
Y más eso, o sea, más entre adolescentes. Sí, se da, se da. Sí. O, ay, papá, tú hacías eso con mi abuelo. Sí. Y te empiezan a rascabar eso. O te hacen sentir que no tienes ninguna autoridad moral para... O sea, te dicen, no tengas ninguna autoridad moral para decirme nada. Déjame aclararte si tú eres un papá víctima de ese tipo de cosas. Si tu autoridad no está basada en tu moralidad, en qué tan moral eres, tu autoridad está basada en tu posición, en tu servicio. Me ha tocado con padres que me dicen, no, es que pues yo no le digo nada a mis hijos porque pues me sacan todo lo que he hecho. Sí. Dicen, no. Y incluso apoyados por las esposas. A veces las esposas dicen, no, pues tú qué nos dices si tú estás haciendo esto. Y enfrente de los hijos. Entonces los hijos aprenden el blackmail, ¿sí? Que así se le llama. Bueno, déjame aclararte, tu posición como padre no se basa en qué tan moral o inmoral eres. Sí, yo tuve un papá muy inmoral y el Señor me enseñó a tener que someterme a Él. Sí, porque la autoridad no está basada en eso. Está basada en la posición, en el servicio que estás realizando. Entonces te topas con eso. También lo típico de blackmail es cuando te echan en cara los malos resultados. De que, ay papá, el otro día hicimos lo que nos pediste y nos fue muy mal. Y entonces ya con eso ya no debemos hacer lo que me estás pidiendo. ¿Sí? La otra forma de control de los padres, de los hijos, perdón, es el castigo. Hijos castigando a los padres. ¿Les ha tocado? Papá, ponte, te voy a dar tu disciplina. No, a veces... No te hablan así, ¿ok? Sí, o sea, te castigan con la ley de hielo. Sí, o enojándose contigo y te ponen a decir sujeto y ya, o recluyéndose, apartándose de ti o siendo menos cariñosos contigo. Y hay papás amedrentados por eso. ¿Sabe? No se vaya a enojar mi hija y no se vaya... Es porque están... O sea, a tal nivel llegó la dinámica que quien gobierna es el hijo en ese sentido. Qué fuerte, ¿no? Recuerdo Samantha, aprendió donde estábamos comiendo y mi esposa le agarró algo de su plato. Dice, ¿te comiste la comida, Samantha? Disciplina, mami, disciplina. Y agarró la vara. Es un instinto natural. Bueno, obviamente ella estaba aprendiendo de lo que estábamos haciendo nosotros, obviamente. Pero yo no entendía que la disciplina es unidireccional, o sea, no bidireccional. La otro punto en que a veces los hijos controlan a los padres, ¿saben cómo es? Es la franca y llana rebeldía. Y eso se da porque cuando ven que no aplicas ninguna sanción, te toman la vara y terminan haciendo lo que quieren. O sea, te nada más te regañan y dices, pues nada más me va a regañar, pero no va a hacer nada. Entonces te toman la medida y empiezan a hacer lo que quieren. O, ¿sabes qué pasa? Hay hijos muy buenos argumentando. Sí, y les dan a todos con el dedo a los papás. Por ejemplo, me ha tocado situaciones donde el papá le dice, no hagas esto, espérame a que llegue. Y el hijo hizo, y el hijo así, chiquito incluso, o sea, dice, ay papá, no es nada, es nada más un juguetillo. Pues sí, un juguetillo. No es eso, te desobedeció. Y el papá sí ya resuelto, pues sí, no hay que darle tanta importancia a eso. Digo, no es el juguete, no es en sí eso, sino es el que te desobedeció, retó tu autoridad. Y la otra de los padres sobre los hijos, ¿saben cuál es? De los hijos controlando a los padres es la persistencia. Utilicen la técnica de la lila. Dalila. La Dalila que, persistiendo sobre Sansón hasta que le mostrara el secreto, hasta que Sansón ya estaba, le dice a Dalila que su alma ya estaba angustiada porque no dejaba el asunto en paz esta Dalila. Así son a veces los hijos, son muy persistentes. Sí, y es verdad desde pequeños. Mi hija le dejamos ver programas en determinadas horas, digamos, pero le fascina ver las películas, es su fascinación. Entonces dice, cenamos y vemos una película. No, hijita, vamos a hacer otras actividades. Pero una película. Y no termina el asunto hasta que la amenaza de que va a haber disciplina si no lo hace. Sí. Entonces, y lo interesante de este caso es que, contigo ya no puede. Entonces va contigo, con otro va persistiendo. Vamos a ver peli, estoy viendo tu padre. Sí, es increíble, pero quiero que entiendas, así son los hijos.
Es raro que no encuentres un hijo que no trate de manipular o controlar a sus papás de una u otra forma. Entonces tu trabajo como padre de gobierno sobre los hijos te lo dificultan estos chamacos, ¿sí? Te lo hacen más difícil. Y por eso se requiere sabiduría, entendimiento y conocer las herramientas que Dios te ha dado para poder ejercer buen dominio. Por eso decía Pablo a Timoteo, oye, a un candidato de la iglesia que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con debido respeto. ¿Por qué? Porque eso es el resultado de qué tan bueno eres en tu gobierno sobre tus hijos. Qué tan bueno estás haciendo tu servicio con ellos. Porque hay muchos padres que están amedrentados por los hijos o sometidos a ellos, haciendo lo que ellos quieren o dejándolos hacer lo que ellos quieren. ¿Les ha tocado? Sí. Y tal falta de carácter, déjame, aquí viene la solemne advertencia, tal falta de carácter deshonra a Dios y lleva a tus hijos a la ruina. No le estás haciendo ningún favor al dejar que tu hijo gobierne sobre ti o haga lo que quiera, o no, que no ejerzas gobierno sobre él. No le haces ningún favor. A veces quieres evitar las problemáticas o las tensiones, o al evitar el berrinche le das lo que tú quieras. No le haces ningún favor. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué exactamente, pero ahorita quiero ver de esos dos puntos. Uno, deshonras a Dios. ¿Se acuerdan del caso de Elí? ¿De quién? Elí, no se acuerdan de Elí. Elí era... viene en 1 Samuel, capítulo 2. Elí era un padre que no sabía someter a sus hijos. ¿Sí? Y les daba una cuanta amonestación. Hijitos, no hagan eso porque están mal y tal y cosas. Pero al final de cuentas los dejaba hacer lo que quieran. ¿Sí? Entonces, Dios estaba enojado por la situación. Y manda un profeta y a confrontar a Elí con esa situación de su falta de gobierno sobre sus hijos. Y fíjate lo que dice. Dios le dice en 1 Samuel 2:21, dice: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Porque los hijos de Elí hacían lo que sean con los sacrificios y ofrendas. ¿Sí? Y la autoridad que era su papá no ponían ningún control al respecto. Lo dice: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Wow, o sea, está diciendo el Señor, reclamo a Dios, es: honras a tus hijos más que a mí. ¿Sabes qué está? ¿Cuál reclamo a Dios es? O sea, tú estás haciendo su voluntad y no la mía. Y tu gobierno tiene dos partes. O haces lo que tú como padre haces lo que Dios instruye en la familia que Él te ha dado, o haces la voluntad de alguien más. Que los papás que no saben ejercer su dominio típicamente hacen la voluntad de sus hijos. ¿Sí? O dejan que sus hijos hagan lo que ellos quieran. Y para Dios es una deshonra. No estás tomando en cuenta mi voluntad. Y estás tomando más en cuenta la voluntad de tus hijos que la mía. Sí, es gravísimo. Ese fue el reclamo de Dios a un padre, imagínate. ¿Cuántos no estaríamos hoy reclamados? Y luego, aparte, no solamente Dios le reclama esa deshonra, sino que aparte ves cómo esa consecuencia de su mal gobierno llevó a sus hijos a la ruina. Fíjate lo que dice más adelante en el versículo 30 del 34. Dice: por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían para siempre. Yo, Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran, yo humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrima los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán a la flor de la vida. Y te doy esta señal: tus dos hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. ¡Auch! ¿Todo por qué? Por la falta de gobierno. Deshonraste a Dios y llevaste a tus hijos a su ruina. ¿Qué? Así como que dices: oh, no, pues... Es verdad, o sea, es algo muy grave. Tú estás puesto ahí como representante de Dios. De hecho, hay varias formas de gobierno que hoy en día se promueven en la familia. Sí, varias formas de gobierno, sí, hay varias formas. Ahí están las incorrectas que deshonran a Dios y que producen estos resultados porque no permiten que Dios gobierne. Tenemos, por ejemplo, la
Hay personas padres que aplican la democracia en la familia. E incluso, sí, en serio. O sea, sujetan. O sea, déjame aclararte con eso. Las decisiones no se sujetan a votación. O sea, los niños no tienen que participar en las decisiones que se toman. Y muchos dicen que deben de participar porque si no participan en las decisiones, pues no se van a someter con facilidad, porque si forman parte de las decisiones, pues como ellos las hicieron, pues se van a someter con facilidad. Sí, a veces cuando escucho esos comentarios incluso de cristianos, me da así el patatús. Y digo, ¿y Dios hizo eso contigo? No. Entonces, ¿y qué gobierno tú representas? Porque en teoría tú estás representando el gobierno de Dios en tu familia. ¿Sí? O sea, no es para que se puedan someter con mayor facilidad. O sea, no todos son iguales. No todos los miembros de la familia tienen el mismo conocimiento, no todos tienen los mismos recursos, no todos tienen la misma actitud o la visión correcta. Y Dios no va a llamar a cuentas a todos por igual. Dios te va a llamar a ti como padre. ¿Sí? Entonces el consenso, si llegara a aplicar el consenso, serían en cosas en las cuales el criterio del padre ve aplicable. Como, ¿qué juegos vamos a jugar, chicos? Cosas en las cuales... Que quieren comer. Exactamente. Cosas en las cuales tu criterio te considera, pero no, con eso no le estás cediendo, no estás cambiando de forma de gobierno a una democracia. ¿No? Porque los niños salen. Papi, es que la mayoría quiere hacer esto. ¿Y? Es que la mayoría votamos por esto. Tampoco, el otro extremo no es una tiranía el gobierno de la familia. ¿Cómo que tiranía? En una tiranía, el que gobierna hace lo que quiere sin considerar la voluntad de Dios ni la de las personas a quienes está sirviendo. Es su mero capricho. ¿Sí? Tampoco es eso lo que Dios manda. No se trata que haga lo que tú quieres sin considerar la voluntad de Dios ni las necesidades de tu familia. Se trata de considerar eso bajo la dirección y la voluntad de Dios. Tampoco tus hijos son tus jefes. ¿Sí? Hoy se da mucho esta situación donde, por ejemplo, la autoridad de la iglesia, que supone que es el pastor, hay muchas iglesias que tienen la mecánica democrática donde los jefes son la congregación y el pastor es el empleado. ¿Sí? Y ese mecanismo lo quieren pasar a la familia incluso, donde como el papá está puesto para servir a la familia, pues entonces él es el empleado. ¿Sí? O sea, déjame aclararte con eso. Estás para servirlos, pero el servicio que les das no es bajo su dirección o capricho. Eso lo puedes ver muy bien cuando Jesús lavó los pies a los discípulos. ¿Sí? Jesús estaba enseñándoles que tienen que servir a los discípulos. Y empezó a lavarles y toda la cosa. Y Pedro dice, no, Señor, jamás hagas esto. Y Jesús le